Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a resolver el problema 3.30 del libro Diseño Geométrico de Carreteras de James Cárdenas. El enunciado nos dice lo siguiente. Los datos son los que se muestran en la figura y me pide calcular las ecuaciones de empalme necesarias. También me pide calcular las abscisas del punto de intersección entre el eje 2 y el eje 5 y las coordenadas del centro de la curva de mayor radio. Las ecuaciones de empalme lo tengo que hallar en un punto en la que se encuentren ambos ejes. No que se intersecten, sino que se encuentren, que se empalmen esos dos ejes. El primer punto de empalme sería acá, en este punto. En este punto se va a empalmar el eje 5 con el eje 1. Otro de los puntos de empalme sería, justo este punto. En este punto se estaría empalmando el eje 4 con el eje 3. Tenemos esos dos puntos de empalme entre dos vías o entre dos ejes. Ahora, el inciso B me pide calcular la abscisa en el punto de intersección. Entonces, el punto en la que se intersectan el eje 2 con el eje 5 sería, este es el eje 5 y el eje 2 es esta horizontal. Por tanto, el punto de intersección va a estar acá. Es aquí donde yo debo hallar las abscisas para el eje 2 y para el eje 5. Y también me pide calcular las coordenadas del centro de la curva de mayor radio. Según viendo la gráfica, la curva que tiene mayor radio es esta curva de acá. Por tanto, yo tengo que hallar las coordenadas en este punto, partiendo del punto que tengo de dato, que sería este punto de acá. A partir de acá debo llegar hasta este punto para calcular las coordenadas. Dicho todo eso, vamos a empezar a hacer los cálculos. Primeramente voy a voy a ubicar el norte del ejercicio. Voy a utilizar como referencia el azimut de 195 grados, que es de esta recta de acá. Ubico el transportador en cualquier punto de esa recta y mido los 195 grados. Y a partir de ahí, en sentido antihorario, me dirijo hacia el grado 0, que se encuentra acá. Y es justo ahí donde se va a ubicar el norte para mi problema. Ya ubicado el norte, voy a empezar a calcular los elementos geométricos de mis curvas simples presentes en mi problema. Empiezo para mi curva 1, y mi curva 1 va a ser toda esta curva que se encuentra acá, que es la curva que tiene mayor radio. Empiezo con su ángulo de deflexión. El ángulo de deflexión se va a encontrar en este sector. ¿Por qué? Si vemos bien la gráfica y el sentido del eje, esta va a ser mi tangente de entrada y esta mi tangente de salida. Y va a ser justo acá donde se va a encontrar el ángulo de deflexión. ¿Y cómo puedo hallar eso? Yo conozco el azimut 1. Y el azimut 1 es de 120 grados. Acá tenemos ese valor. El azimut es de 120 grados para esta recta, pero esta recta es paralela, por tanto el azimut va a ser igual en esta recta de acá. El azimut 1 mide a partir del norte hacia la recta. Ahora, si yo veo la gráfica, digo lo siguiente: para poder hallar el ángulo de deflexión 1, solo debo restar a los 180 que mide toda esta media circunferencia menos el azimut 1. Restando este valor a los 180 me va a quedar el ángulo de deflexión 1 y va a ser igual a 60 grados. Ya tengo el ángulo de deflexión, ahora sigo con la tangente, pero la tangente va a ser igual a 70 metros. Solo tengo que sumar este dato de 40 y este otro dato que es de 30. Sumando esas dos van a formar la tangente de mi curva 1.
que va a ser igual a 70 metros. Ahora sigo con el radio, y el radio lo voy a calcular haciendo uso de su fórmula, que es igual a la tangente dividido entre la tangente del ángulo de deflexión dividido entre 2. Reemplazando me da un resultado de 121.244 metros. Ya hemos obtenido el radio, ahora sigo con la longitud de curva por el sistema arco. Utilizo esta fórmula que va a ser igual a pi por el radio por el ángulo de deflexión dividido entre 180 grados. Reemplazo y me da un resultado de 126.966 metros. Ya tengo los elementos geométricos para mi curva 1. Ahora sigo a mi curva 2, que va a ser esta curva de acá, que tiene centro en O2 y un radio de 78 metros. Empiezo con el ángulo de deflexión. Lo voy a calcular haciendo uso de los azimuts que tienen su tangente de entrada y tangente de salida. De su tangente de entrada es igual a 120 grados, que yo le estoy denotando como el azimut 1. Y de la tangente de salida es igual a 195 grados, que yo le estoy denotando como azimut 2. Ahora solo viendo la gráfica llego a lo siguiente, que mi ángulo de deflexión 2 va a ser igual al azimut 2 menos el azimut 1. Restando esas dos me va a quedar el ángulo de deflexión 2. Reemplazando me da un resultado de 75 grados. Ahora voy a calcular el radio, pero el radio ya tengo de dato que es de 78 metros. Sigo con la tangente. La tangente lo voy a calcular haciendo uso de su fórmula, que va a ser igual al radio por la tangente del ángulo de deflexión dividido entre 2. Reemplazando me da un resultado de 59.852 metros. Ahora me toca calcular la longitud de curva por el sistema arco. Reemplazando en esta fórmula me da un resultado de 102.102 metros. Ya hemos obtenido los elementos geométricos para mi curva 2. Ahora sigo a mi curva 3, que tiene centro en O3 y un radio de 43 metros. Empiezo con su ángulo de deflexión. El ángulo de deflexión se va a encontrar acá, ya que este es el sentido del eje 4 y esta va a ser mi tangente de entrada y esta mi tangente de salida. Por tanto, el ángulo se va a encontrar acá. ¿Y cómo calculo este valor? Si nos fijamos bien, el ángulo de deflexión 2 se encuentra acá y este mismo ángulo se va a repetir en este sector, ¿no? Entonces, dicho eso, yo llego a lo siguiente, que para hallar mi ángulo de deflexión 3 debo restar a los 180 grados que mide esta media circunferencia menos el ángulo de deflexión 2. Restando esos dos me va a quedar el ángulo de deflexión 3. Reemplazando me da un resultado de 105 grados. Ya obtenido el ángulo de deflexión, sigo con el radio, pero el radio ya tengo de dato que es de 43 metros. Ahora voy a seguir con la tangente. La tangente la voy a calcular haciendo uso de su fórmula, que es igual al radio por la tangente del ángulo de deflexión dividido entre 2. Reemplazamos, me da un resultado de 56.039 metros. Ahora sigo con la longitud de curva por el sistema arco. Utilizando esta fórmula voy a reemplazar los valores y me da un resultado de 78.802 metros. Ya hemos obtenido los elementos geométricos para mi curva 3. Antes de continuar, les invito a que se suscriban a mi canal y estar al tanto de los próximos videos que iré subiendo cada semana, en la que resuelvo todos los problemas del libro Diseño Geométrico de Carreteras de James Cárdenas. Continuamos con el problema. Una vez obtenidos los elementos geométricos de las curvas simples presentes en mi gráfica, voy a calcular las ecuaciones de empalme. A un inicio hemos encontrado los puntos en los que se empalman dos ejes. Primero voy a empezar con este punto de acá, que lo estoy llamando punto 1. Es el punto en el que se empalma el eje 1 con el eje 5. Yo tengo que hallar las abscisas para ambos ejes en este mismo punto. Empiezo para el eje 1.
Para encontrar la abscisa en este punto, yo necesito los siguientes datos. Sabemos que esta distancia de acá es la tangente de mi curva 3 y esta otra distancia obviamente vale 40 metros. Entonces yo sumando estos valores a la abscisa que tengo de dato justo en mi punto PC3, voy a poder hallar la abscisa en P1. Por tanto, la sumatoria quedaría de la siguiente manera: la abscisa en mi punto 1 para el eje 1 va a ser igual a la abscisa en mi punto PC3 más la tangente 3 y más 40 metros. Reemplazando me da un resultado de K1 más 0,96.039. Esta es la abscisa en mi punto 1 para el eje 1. Ahora voy a encontrar la abscisa en el mismo punto para el eje 5. Y para esto voy a necesitar solo la longitud de curva 1. Sumando este valor a la abscisa que tengo de dato. Pero fíjense, no tengo ningún dato en mi eje 5. Sin ningún dato de abscisa en mi eje 5. Por lo tanto, yo estoy considerando que mi abscisa en mi punto PC1 va a ser de K0 más 000. Va a ser como mi abscisa de inicio. A ese valor yo le estoy sumando la longitud de curva. Reemplazando me da un resultado de K0 más 126.966. Ya hemos obtenido las abscisas en el punto de empalme 1. Ahora mi ecuación de empalme quedaría de la siguiente manera: K0 más 126.966 del eje 5 equivale a K1 más 0,96.039 del eje 1. Ya hemos encontrado la primera ecuación de empalme. Ahora vamos a la segunda ecuación de empalme, que va a ser en este punto de acá, en mi punto 2. En este punto se están empalmando el eje 4 con el eje 3. Entonces yo debo hallar las abscisas para ambos ejes en este mismo punto. Empiezo calculando la abscisa para mi eje 3. Y para esto solo voy a necesitar la longitud de curva 2. Tengo que partir de mi punto PC2, ya que es el punto en el que yo conozco la abscisa. Aquí tengo de dato. Y sumarlo la longitud de curva. Y así poder hallar la abscisa en mi punto 2. Reemplazando me da un resultado de K0 más 102.102. Una vez obtenido la abscisa en mi punto 2 para el eje 3, sigo con la abscisa en el mismo punto para el eje 4. Para poder hallar la abscisa en este punto para el eje 4, yo necesito conocer la longitud de curva 3 y esta distancia x1 que no conozco, que enseguida lo voy a calcular. La sumatoria llegaría a estar de la siguiente manera: la abscisa de mi punto 2 para el eje 4 va a ser igual a la abscisa de mi punto PC3 más la longitud de curva y más este valor de x1. Empiezo calculando el valor de x1. ¿Cómo he llegado a estas fórmulas para poder hallar el valor de x1? Si yo veo la gráfica, decimos lo siguiente: para poder hallar el x1 yo necesito restar a la tangente de mi curva 2 el segmento PI2 y PT3. Restando estas dos me va a quedar x1, ¿no? Eso podemos ver acá. A la tangente 2 yo le estoy restando el PI2 y PT3, esta distancia que se forma entre esos dos puntos. Ahora, ¿a qué va a ser igual esa distancia? Esa distancia la vamos a poder calcular restando la tangente 3, que es de mi curva 3, menos el segmento PI2 y PI3. Restando estas dos voy a obtener el segmento PI2 y PT3. Y una vez conociendo este valor yo lo puedo restar a la tangente 2 y así obtener x1. Haciendo todo este análisis he llegado a esta fórmula, que mi valor de x1 va a ser igual a la tangente 2 menos la tangente 3 menos el segmento PI2 y PI3. Yo necesito conocer el segmento PI2 y PI3.
¿Y cuál es ese segmento? Es justo este de acá, la que está con una inclinación entre el PI2 y el PI3. Voy a calcular ahora ese segmento. Si observamos la gráfica, acá podemos ver que se forma un triángulo rectángulo. Esta línea es perpendicular a estas dos rectas y esta es la hipotenusa. Como es un triángulo rectángulo, uno de los ángulos tiene que ser 90 grados. ¿Y cuál es el ángulo de 90 grados? Es justo este de acá. Este ángulo mide 90 grados. Los otros ángulos no conozco, pero lo puedo hallar. Dicho eso, vamos a calcular el segmento PI3 y PI2. Empiezo primero encontrando los ángulos de este triángulo. Si observo bien acá, mi ángulo de deflexión 2, esta es la posición de mi ángulo de deflexión 2, se va a repetir en este lado del triángulo. Y se repite acá, son opuestos, se está repitiendo el ángulo de deflexión 2. Ya tengo uno de los ángulos del triángulo. Ahora, yo utilizando este ángulo voy a hacer el siguiente cálculo. Voy a utilizar las fórmulas de Pitágoras haciendo uso de los catetos y de la hipotenusa de este triángulo. Voy a usar la función seno. Para usar la función seno del triángulo digo lo siguiente. El seno de mi ángulo de deflexión 2 va a ser igual al cateto opuesto, que es 20 metros, dividido entre la hipotenusa, que es justo el valor que necesito hallar, PI2 y PI3. Por eso hemos llegado a esto, que el seno de mi ángulo de deflexión va a ser igual al cateto opuesto, que es los 20 metros, dividido entre el segmento PI2 y PI3, que sería la hipotenusa. Y de acá yo puedo despejar el segmento PI2 y PI3, ya que conozco este valor del ángulo de deflexión 2. Despejando y reemplazando me da un resultado de 20.706 metros. Ya pude hallar el valor que me hacía falta conocer para encontrar x1. Este valor lo acabo de hallar. El T2 y el T3 ya conozco, ya he calculado anteriormente. Entonces, dicho eso, acá voy a reemplazar ese valor y me da un resultado de 24.519 metros. Una vez obtenida esa distancia de x1, recién voy a poder hallar la abscisa en mi punto 2 para el eje 4. Reemplazo los valores y me da un resultado de K1 más 103.321. Ya hemos hallado la abscisa en mi punto 2 para el eje 4. Ahora encuentro la ecuación de empalme, que quedaría de la siguiente manera. K1 más 103.321 del eje 4 equivale a K0 más 102.102 del eje 3. Esta es mi segunda ecuación de empalme. Y eran las únicas dos ecuaciones de empalme que puedo hallar o encontrar en mi problema. La primera ecuación la hemos hallado entre los ejes 1 y el eje 5. Y la segunda ecuación entre los ejes 3 y 4. Ya hemos resuelto el inciso A de mi problema. Ahora sigo al inciso B. Pero antes de continuar, les invito a que se suscriban a mi canal y estar al tanto de los próximos videos que iré subiendo cada semana, en la que resuelvo todos los problemas del libro Diseño Geométrico de Carreteras de James Cárdenas. Continuamos con el problema. Ahora, como inciso B me pedía la abscisa en el punto de intersección entre el eje 2 y el eje 5. Y ese punto de intersección es justo acá donde yo lo he puesto como punto P. Empiezo calculando la abscisa en el punto P para el eje 2, que es esta línea de acá, el eje 2. ¿Qué datos necesito? Tengo que partir de una abscisa que conozca, que es justo el K0 más 00, que se encuentra en el punto PC2. Partiendo de ahí, debo llegar hasta mi punto P, sumando los segmentos que necesito.
Para poder llegar a este punto necesito la tangente 2, que es este valor, y el segmento PI2P. Necesito estos dos valores. La tangente 2 conozco, pero el segmento PI2P no conozco. Este dato ahora voy a encontrar. Mi sumatoria antes de encontrar este valor llegaría a ser de la siguiente manera. Mi abscisa en mi punto P para el eje 2 va a ser igual a la abscisa en el PC2 más mi tangente 2 y más el segmento PI2P. Ahora empiezo a calcular el segmento PI2P. Voy a hacer un análisis un tanto moroso. Empiezo analizando este triángulo que se está formando entre los puntos P, M y O1. Aquí se forma un triángulo rectángulo, en este caso es un triángulo rectángulo porque acá estaría 90 grados. Analizando esto, yo voy a encontrar los lados del triángulo y los ángulos presentes. Empiezo calculando los lados del triángulo. Este lado del triángulo solo va a ser igual al radio 1, ¿no? Es igual al radio. Este otro lado del triángulo va a ser igual al radio 1, que mide hasta este punto, menos 20 metros. Y esos 20 metros se encuentran acá. De esa manera acá se pueden encontrar los lados del triángulo. Y los ángulos, como dijimos, este lado o este ángulo de acá es 90 grados. Y este ángulo alfa no conozco. Lo voy a hallar haciendo uso de las fórmulas de Pitágoras, ya que este es un triángulo rectángulo. Si hago uso de la función coseno del ángulo alfa, llego a lo siguiente. El coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente, que sería esta de acá, R1 menos 20, dividido entre la hipotenusa. Y la hipotenusa va a ser el radio. ¿No? Por eso hemos llegado a esto. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente, que es R1 menos 20, dividido entre la hipotenusa, que va a ser el valor del radio. Despejando alfa y reemplazando esos valores me va a dar un resultado de 33 grados 22 minutos 46.72 segundos. Ahora voy a calcular el segmento MP. Ya conozco dos lados de este triángulo. Este lado que se forma entre el punto P y O1 y el lado que se forma entre el punto M o 1. Me faltaría hallar este lado que es entre el punto PM. Para poder hallar este valor voy a hacer uso de la función seno. Ahora, el seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto, que es justo el lado que necesito hallar, MP, dividido entre la hipotenusa, que va a ser el radio. Por eso hemos llegado a esto. El seno de alfa es igual al cateto opuesto, que es el segmento MP, dividido entre la hipotenusa. De acá despejo el segmento MP. Reemplazando sus valores me da un resultado de 66.707 metros. Ya conozco los lados del triángulo, también los ángulos que necesito. Ahora voy a analizar en esta curva simple que se está formando acá. Entre mi punto P, el punto PT1 y el punto O1. Se forma una curva circular simple que solo va a ser un sector de esta curva 1. No solo es un sector. Voy a encontrar los elementos geométricos de esta curva. Empiezo con el radio, pero el radio resulta que es igual al radio 1. Por tanto va a ser igual a 121.244 metros. Ahora sigo con el ángulo de deflexión, pero el ángulo de deflexión de esta curva va a ser igual a alfa. Dijimos que el ángulo de deflexión no solo se va a formar entre la tangente de entrada y la tangente de salida de una curva, también se encuentra en este sector, ya que representa la abertura de mi curva. Y la abertura de mi curva resulta que es mi ángulo alfa.
y el ángulo alfa ya lo hemos calculado cuando hemos analizado este triángulo de acá, ¿cierto? Entonces mi ángulo de deflexión va a ser igual a 33 grados, 22 minutos, 46.72 segundos. Es el valor de mi ángulo alfa. Ahora sigo con la cuerda larga. La cuerda larga lo voy a calcular haciendo uso de su fórmula, que va a ser igual a 2 por el radio por el seno del ángulo de deflexión dividido entre 2. Reemplazando me da un resultado de 69.641 metros. ¿Qué elemento más puedo calcular? La longitud de curva por el sistema arco. Reemplazando en esta fórmula me da un resultado de 70.635 metros. Recuerden que el alfa es el ángulo de deflexión para esta curva. Una vez ya calculado los elementos geométricos de esta curva que se está formando acá, ahora voy a seguir con este triángulo de acá. Es un triángulo que se está formando entre los puntos PT1, PI3 y el punto P, pero que tiene un lado en común de la anterior curva simple que hice el análisis, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo hacer yo en este triángulo? Tengo que hallar los lados del triángulo y los ángulos. Uno de los lados de este triángulo es la cuerda larga que he calculado anteriormente. Conozco este lado del triángulo y también conozco este otro lado, que es igual a 40 metros. Por tanto, solo me faltaría hallar este otro lado del triángulo. Para esto, antes yo voy a ubicar los ángulos internos del triángulo. Este ángulo va a ser igual al ángulo de deflexión dividido entre 2. ¿Por qué es el ángulo de deflexión dividido entre 2? Si yo recuerdo los elementos simétricos de la curva, podemos ver que el ángulo que se forma entre la tangente y la cuerda larga va a ser igual al ángulo de deflexión dividido entre 2. Es de acá de donde yo saqué este valor. Si vemos bien, esta es mi tangente de entrada de esta pequeña curva que se forma. Perdón, sería la tangente de salida en este caso de esta pequeña curva, y esta línea es la cuerda larga. Y dijimos que el ángulo que mide entre la tangente de salida o de entrada y la cuerda larga va a ser igual al ángulo de deflexión dividido entre 2. Y el ángulo de deflexión de esta curva era alfa. No por eso he llegado a esto de acá. Conociendo este ángulo y dos de los lados de mi triángulo, voy a poder hallar este lado del triángulo. Pero para esto voy a hacer uso de la ley de cosenos. La ley de cosenos nos menciona lo siguiente, ¿no? Acá podemos ver que si yo quiero hallar un lado, pero que conozco su ángulo opuesto, puedo utilizar estas fórmulas. La ley de cosenos sirve cuando yo conozco dos lados del triángulo y un ángulo que no sea opuesto a los lados que conozco. Con eso yo puedo utilizar esta fórmula. En este caso el segmento A, que es mi incógnita que va a estar acá, y su ángulo opuesto es alfa, en este caso es alfa medios, ¿no? Yo puedo utilizar esta fórmula. El segmento A al cuadrado va a ser igual al segmento B al cuadrado más el segmento o el lado C al cuadrado menos 2 veces el segmento B por el segmento C por el coseno del ángulo opuesto del lado que quiero hallar. En este caso el ángulo opuesto es alfa. Si yo quiero hallar el valor B, tengo que conocer su ángulo opuesto, que va a ser beta. Si yo quiero hallar el lado C, tengo que conocer su ángulo opuesto, que va a ser phi. En este triángulo
yo quiero hallar el segmento P y PI3 y su ángulo opuesto es alfa medios. Por tanto, voy a poder utilizar esta fórmula. Acá no puedo hacer uso de la ley de senos. Cuando tenemos esta situación, sí o sí tengo que hacer uso de la ley de cosenos, ya que al hacer uso de la ley de senos no voy a poder hallar este segmento. ¿Sí? Recuerden una vez más, la situación en la que me tengo que encontrar para usar la ley de cosenos es la siguiente. Yo tengo que conocer dos lados de un triángulo y uno de los ángulos que no sea opuesto a los lados que conozco. Sí, fíjense, yo conozco este lado y este lado del triángulo y también conozco un ángulo del triángulo, pero resulta que este ángulo no es opuesto a esto. Por tanto, esta situación es válida para poder usar la ley de cosenos. Haciendo uso de la ley de cosenos llego a la siguiente fórmula. Les dije que si yo quiero hallar un lado del triángulo, tengo que conocer su ángulo opuesto, que en este caso el ángulo opuesto es alfa medios. Y mi fórmula quedaría de la siguiente manera. El segmento PI3P al cuadrado tiene que ser igual al segmento de 40 al cuadrado más al otro segmento que es la cuerda larga al cuadrado menos 2 por el segmento de 40 por la cuerda larga y por el coseno del ángulo opuesto del lado que estoy queriendo hallar, y su ángulo opuesto es alfa medios. De toda esta fórmula, el único valor que no conozco es este segmento, porque 40 es número, cuerda larga conozco, este sigue siendo cuerda larga y alfa conozco. Entonces de acá yo puedo hallar el segmento PI3P, pero como está elevado al cuadrado, yo tengo que sacar raíz cuadrada. Reemplazando esos valores me da un resultado de 33.366 metros. Ya hemos encontrado el segmento PI3P. Ya era el segmento que me faltaba conocer, o era el lado del triángulo que me faltaba conocer. Ahora sigo con el análisis del otro triángulo que se está formando entre los puntos PI3, P y PI2. En este triángulo, ¿qué lado tiene en común del anterior triángulo que hemos analizado? Justo este segmento entre el PI3 y el P. Si regreso a mi anterior diapositiva, podemos ver que el segmento PI3 y P se repite en este triángulo. O sea, conozco este lado del triángulo. Ahora hago el mismo análisis que hice para el anterior triángulo. Tengo que encontrar los lados del triángulo y los ángulos. Para empezar, yo ya conozco el segmento o el lado del triángulo que se forma entre los puntos PI2 y PI3. Lo calculaba anteriormente cuando estuve hallando para el inciso A las abscisas en los puntos de empalme, en este caso en este punto. ¿No? He podido hallar este segmento cuando he hecho el análisis de un triángulo que se formaba acá, un triángulo pequeño. Conozco este lado del triángulo, conozco este otro lado del triángulo, pero me falta conocer el segmento P y PI2, y justo es este el segmento que necesito para poder hallar la abscisa. Todos los cálculos que he hecho ha sido para poder hallar este segmento de acá. Ahora voy a ubicar los ángulos internos de mi triángulo. A este ángulo le estoy llamando beta. Y mi ángulo beta, ¿qué es igual? Si yo veo la gráfica, el ángulo de deflexión 2 se encuentra acá, ¿no? Es de esta curva, se está encontrando acá. Y solo viendo la gráfica digo lo siguiente, que mi ángulo beta va a ser igual a 180, que mide esta media circunferencia, menos el ángulo de deflexión 2. Y así puedo hallar beta. Reemplazando me da un resultado de 105 grados. Ya conozco este ángulo de uno de los vértices del triángulo. Ahora
voy a volver a usar la ley de cosenos. Como les dije, yo puedo usar la ley de cosenos en una situación. La situación sería que yo conozca dos lados del triángulo y un ángulo que no sea opuesto al lado que quiero conocer o que quiero hallar. Para este caso, yo conozco este lado del triángulo, pero resulta que también conozco este lado del triángulo, ¿no? Y fíjense que mi ángulo beta y resulta que es opuesto a este lado del triángulo. Y lo que yo necesito hallar es este sector, este lado del triángulo. No es la misma situación que nos hemos encontrado cuando hemos hecho el análisis en el anterior triángulo. Les dije que para usar la ley de cosenos yo necesito conocer dos lados del triángulo y un ángulo que no sea opuesto a esos lados que conozco. Pero en este caso el ángulo beta es opuesto a uno de los lados que conozco. Con esto yo fácilmente puedo hallar esta distancia haciendo uso de la ley de senos. Puedo hallar, pero yo solo como práctica voy a utilizar la ley de cosenos, que también sirve para poder hallar. Fíjense, si mi ángulo que conozco es beta y el lado opuesto resulta que es el PI3P, que es un segmento que conozco, puedo decir lo siguiente. El segmento PI3P, que es este segmento de acá, que yo conozco su ángulo opuesto, ¿no? Conozco el ángulo opuesto, va a ser igual al segmento PI2, PI3, que es este otro lado del triángulo, al cuadrado más el segmento PI2P al cuadrado menos 2 por el segmento PI2, PI3 y por el segmento PI2 y P, el segmento PI2P. Y todo esto multiplicar por el coseno del ángulo opuesto del lado que estoy hallando. Fíjense, el lado que estoy hallando es el segmento PI3P, que es este segmento de acá. Entonces su ángulo opuesto es beta, y aquí debe ser coseno de su ángulo opuesto beta. Pero de esta fórmula que yo he sacado usando la ley de cosenos, ¿qué datos conozco? Conozco el segmento PI3P, conozco el segmento PI2 y PI3. El segmento que forma entre el punto PI2 y el punto P es el dato que no conozco. Y este dato también se encuentra acá. No conozco. Pero conozco este de acá y también conozco beta. Si yo de todo esto despejo el segmento PI2P, voy a poder hallar su valor. Pero si acá despejamos el valor, nos vamos a encontrar con una ecuación de segundo grado. Fíjense, voy a despejarlo y nos vamos a encontrar con esta ecuación de segundo grado. Este valor está elevado al cuadrado y este está multiplicando estos otros valores. Me encuentro en una ecuación de segundo grado, pero si yo lo reemplazo en esta misma fórmula los valores y hago uso de la función solver de las calculadoras, voy a poder hallar el resultado, que va a ser igual a 21.348 metros. La función solver de las calculadoras no es complicado de usar. Hay muchos videos de otros canales que pueden revisar cómo se utiliza la función solver de las calculadoras. Y ahí directamente se puede poner esto como ecuación en las calculadoras y solo haciendo uso de su función solver puedo hallar el valor PI2P sin necesidad de estar despejando, ¿no? Solo así tal como está acá lo pongo en la calculadora. Obviamente acá no voy a poner todo esto a la calculadora, tengo que poner acá una variable, por decirles x al cuadrado, y esto es el mismo, como es el mismo valor, pues igual x. Tengo que denotar de esta manera en la calculadora
y sin necesidad de despejar, y haciendo uso de la función solver me va a dar este resultado, pero les va a botar dos resultados. Uno puede que sea negativo, ya que como es una ecuación de segundo grado va a tener dos resultados. Puede que uno sea negativo, ¿sí? Y el otro va a ser positivo, y en este caso el valor correcto es el positivo. El negativo obviamente que no, pero también puede ver el caso en las que les bote los dos positivos, y es acá donde ustedes tienen que analizar qué tal si el otro valor de esto hubiese sido un valor de 2, ¿no? Es muy pequeño, ese valor de 2 metros es muy pequeño para esto. Entonces solo utilizando lógica en sí, yo elijo entre esos dos valores, y acá el valor que yo elegí es 21.348 metros. Se nos puede presentar este tipo de ecuaciones a resolver. Si es ecuación de segundo grado, es fácil haciendo uso de la función solver y me bota el resultado. Para este caso me salió dos resultados. Aparte del 21.348, el otro resultado era negativo, que valía 33.066. Me salía este valor, pero era negativo. Entre estos dos, obviamente el negativo tengo que desechar y solo tomar en cuenta el positivo. Siguiendo con el problema, ya hemos calculado el segmento PI2P, que era el segmento que necesitaba conocer para poder hallar la abscisa. Todos esos cálculos han sido solo para poder hallar este segmento. Reemplazando ese segmento en la sumatoria que he hallado para mi abscisa, me queda lo siguiente, que mi abscisa en mi punto P para el eje 2 va a ser igual a K0 más 081.200. Esta es la abscisa en mi punto P, que es el punto de intersección entre el eje 2 y el eje 5. Ahora sigo con la abscisa en el mismo punto, pero para el eje 5. En este caso yo voy a necesitar la longitud de curva 1, que es de mi curva con mayor radio, menos esta otra longitud de curva que lo he calculado cuando he hecho el análisis de estos triángulos de acá que se formaban. Ahí también hice el análisis de esta pequeña curva circular simple que se formaba acá entre los puntos P y el punto PT1. Solo era un segmento de mi curva 1. Ahora, para poder hallar mi abscisa en mi punto P para el eje 5, digo lo siguiente: mi abscisa en mi punto P del eje 5 va a ser igual a mi abscisa en PC1 más mi longitud de curva 1 menos mi longitud de curva. Por eso he llegado a esto. Mi abscisa en PC1, como dijimos anteriormente, como no tengo de dato, pues yo estoy asumiendo que es K0 más 000. Reemplazando esos valores me da un resultado de K0 más 056.331. Esta es la abscisa en mi punto P para el eje 5. Con esto ya hemos completado con el inciso B, que me pedía calcular la abscisa del punto de intersección P entre el eje 2 y eje 5. Ahora sigo con el inciso C. El inciso C me pide calcular las coordenadas en el centro de la curva de mayor radio, y la curva de mayor radio es mi curva 1. Por tanto, yo las coordenadas debo hallar en el punto O1, partiendo de mi punto PI1. Pero para llegar a este punto, yo voy a calcular primeramente las coordenadas en mi punto PT1. Primero voy a calcular las coordenadas en este punto para luego recién llevar hacia el O1. Para hallar coordenadas necesito la distancia y azimut entre estos dos puntos. Voy a utilizar esta fórmula que ya estaba utilizando anteriormente. El norte en mi punto PT1 va a ser igual al norte en mi PI1 más la distancia entre esos dos puntos, que es de 70 metros, por el coseno de mi azimut 3. ¿De dónde he sacado esa fórmula? Pues de acá.
cuando yo hago uso del azimut, fíjense que las fórmulas, sin importar en qué cuadrante se encuentre, van a ser las mismas. ¿Sí? Son las mismas, no varían en el signo. Cuando hago uso del rumbo, ahí sí van a variar en estos signos. Pero recuerden que el azimut tienen que medir a partir del norte hacia la recta que une ambos puntos. Cuando hago uso del rumbo, fíjense que ya varía los signos, dependiendo en qué cuadrante se encuentre. Si se encuentra en mi primer cuadrante, ambos son positivos. Si se encuentra, por ejemplo, en mi tercer cuadrante, ambos son negativos, ¿cierto? Ahora, también recuerden que el rumbo se mide entre 0 y 90 grados. Si ustedes al calcular sacan mayor a 90 grados el rumbo, pues ya estaría mal. Ahora, el rumbo se mide a partir del norte hacia la recta que une ambos puntos. Puede que la recta esté entre el norte y el este o entre el norte y el oeste. O también se mide a partir del sur hacia la recta que une ambos puntos. ¿Sí? Me puedo ir del sur hacia el este o del sur hacia el oeste. Y dependiendo en qué cuadrante se encuentre, yo debo utilizar su fórmula correspondiente tomando en cuenta el signo. Eso sí, cuando hago uso del rumbo, siempre tengo que tomar precaución en los signos. Pero si yo hago uso del azimut, me tengo que olvidar de estos signos, ya que todos son positivos sin importar en qué cuadrante se encuentre. Por eso yo siempre aconsejo que utilicen azimut. Bueno, dicho eso, es de ahí donde he sacado esta fórmula. Primero voy a hallar el azimut, ya que no conozco ese valor. El azimut 3 lo voy a encontrar haciendo uso del azimut 1. Y el azimut 1 es justo de esta línea de acá, que vale 120 grados. ¿Por qué es la misma? Porque estas dos son paralelas. Este dato se repite acá. A este valor del azimut 1 yo lo voy a sumar 180 grados que mide toda esta media circunferencia. Sumando 180 al azimut 1 voy a poder hallar el azimut 3. Entonces reemplazando me da un resultado de 300 grados. Ya he encontrado el azimut, ahora voy a poder hallar la coordenada norte de mi punto PT1. Reemplazo esos valores, me da un resultado de 1035. Ahora sigo con la coordenada este. La coordenada este lo voy a hallar haciendo uso de esta fórmula, que es igual a la coordenada este de mi punto de partida, que es el PI1, más la distancia entre esos dos puntos, que es igual a 70, por el seno. En este caso tengo que usar seno cuando quiero calcular la coordenada este. Reemplazando me da un resultado de 939.378. Ya hemos calculado las coordenadas en mi punto PT1. Ahora voy a calcular las coordenadas recién en mi punto O1, partiendo del punto PT1. Necesito conocer la distancia y azimut entre esos dos puntos. La distancia entre esos dos puntos no es nada más que el radio de mi curva 1. ¿No? Es la misma distancia. Y el azimut, en este caso le estoy llamando azimut 4, es la que voy a hallar recién. Voy a utilizar la misma fórmula que usé anteriormente, que el norte de mi punto O1 va a ser igual al norte de mi punto de inicio, o el PT1, más la distancia entre esos dos puntos por el coseno del azimut 4. El azimut 4 aquí va a ser igual. Para esto voy a utilizar una vez más el azimut 1, ya que me encuentro sobre la misma línea. Al azimut 1 yo lo voy a sumar 90 grados, ya que este otro ángulo mide 90 grados. ¿Por qué mide estos 90 grados? Si recordamos bien los elementos geométricos de la curva, podemos ver que entre mi tangente de entrada o mi tangente de salida y el radio forman 90 grados, ¿no? El radio y la tangente forman 90 grados. Es de ahí de donde yo digo que este ángulo de acá, ya que está formada entre mi tangente de entrada y el radio, es 90 grados. Entonces yo por eso he llegado a esta conclusión de que el azimut 4 va a ser igual
al azimut 1 más 90 grados. Reemplazando me da 210 grados. Ya tengo el azimut y la distancia entre esos puntos, ahora recién puedo calcular las coordenadas. Reemplazo los valores para la coordenada norte y me da un resultado de 930. Lo mismo para mi coordenada en este, reemplazo esos valores y me da un resultado de 878.756. Ya hemos calculado las coordenadas en el punto 1, que es el centro de la curva de mayor radio. Con esto hemos completado el inciso C. Ya hemos llegado a la conclusión del problema 3.30. Les invito a que se suscriban a mi canal y activar la campanita para que YouTube les envíe una notificación cuando yo publique un nuevo video en la que resuelvo los problemas del libro Diseño Geométrico de Carreteras de James Cárdenas. Muchas gracias por ver el video y será hasta otra oportunidad.